muchas gracias a todos. Michael Merino es abogado especializado en finca raíz, en real estate. Y hoy Michael nos va a hablar de planificación de patrimonio y protección de activos, que es un factor muy importante, en especial para los extranjeros, las personas que tienen propiedades aquí en Estados Unidos. Bueno, ya Michael nos hablará. Yo soy Omar Jiménez Cano y gracias, Luis Estela, por la presentación anterior en que yo coordino este grupo de Red Global Realtors en Acción, con el ánimo de compartir el máximo la información que tengamos. Porque, por ejemplo, yo tengo que averiguar esto para mis clientes. Michael me ayuda, o nos ayuda, quiero decir, pero al ayudarme, yo creo que con dos clics más, pues todos ampliamos nuestra información. Michael es una excelente persona que lo hemos recomendado y la gente ha estado muy contenta cuando lo ha contactado y contratado. Bueno, esa es la parte de nosotros. Soy realtor especializado en atender clientes extranjeros desde hace 14 años. Michael, cuéntanos un cortico de ti y entremos al tema. Listo, sí, buenos días a todos, feliz viernes. Hoy vamos a hablar de planificación de patrimonio y protección de activos. Es un curso general y conceptos muy comunes, y vamos a hablar un poco de cómo se aplica eso a ciertos ejemplos. Y voy a presentar algunos ejemplos de extranjeros porque creo que muchos de ustedes trabajan con extranjeros y este concepto de planificación de patrimonio y de protección de activos no solo aplica a personas domésticas, ciudadanos residentes, pero obviamente también al no residente y tiene, en algunos casos, tiene mucho más impacto tributario para un no residente que requiere una planificación más, o sea, más profunda. En todo caso, sí, me llamo Michael Merino, y a ver, un momentico, ¿dónde está mi click? Disculpe que me está bloqueando esto. A ver, ok, ahí está mejor. Ok, bueno, un poquito de nosotros. Yo tengo una compañía que se llama Priority Title. Es una compañía de título. También tengo un bufete de abogados. Yo soy certificado en bienes raíces por el estado de la Florida. Soy miembro del Bar de la Florida del 1995. También soy miembro de la sección de bienes raíces y testamentos y fideicomisos del Florida Bar. Obviamente hablo español. Tenemos oficina en Davie, Palm Beach Gardens y pues citas. Hoy en día con Zoom y con Google Meets nos reunimos con clientes de todo el mundo a cualquier hora del día. También soy miembro del Tribunal Federal. Los servicios legales que prestamos son pues transacciones inmobiliarias, obviamente cierres, seguros de título, compra y venta de negocios, litigio comercial, ayuda con disputas cuando hay un problema con un depósito, por ejemplo, mediación, y obviamente protección de activos y formaciones de entidades que forman una gran parte de nuestra práctica. Planificación patrimonial, fideicomisos, testamentos, Lady Bird Deeds, derecho empresarial, planificación de negocios, sucesión, tributación y patrimonio, sobre todo para los no residentes. También manejamos condo law, HOA law. um, y esta presentación no es consejo legal, esto es para propósitos educativos. Entonces, no, esto es una de esos tipos de temas que no, cada persona es diferente, cada familia es diferente, una persona tiene sus hechos particulares. Esto no es una talla para todos. Hay que evaluar los hechos y las circunstancias del cliente. Y lo que aconsejo es que cuando tengan un cliente, lo que deberían de hacer es aconsejarles que busquen asesoría de un abogado y de un contador para poder manejar estos temas. Michael, Sí. bueno, quiero hacer dos apuntes aquí en la reunión. El Ajá. primero es que Michael pues, puede trabajar, como ya lo dijo, virtualmente. Hemos hecho negocios con la compañía de títulos fuera de esta zona del sur de Florida, o sea, no hay que limitarse a que estemos en el sur de Florida. Es Por correcto. otro lado, quiero hacer una aclaración suena a disclaimer, pero es más aclaración en fondo, en que nosotros ni le estamos cobrando a Michael por esta presentación, ni él nos está pagando algo. Ninguno de los que se ha presentado aquí ha pagado, ni los que hemos gozado de toda esa interacción de información, tanto con los in-houses como con los especialistas. Quería hacer esa acotación, Michael. Sigue, disculpa. Un momento, ¿no me van a pagar? ¿Cómo así? No, mentira. No, 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 no.
Ok, sí, entonces servicios legales, también si no han venido, no han asistido a algunas de mis presentaciones, tengo fotos que yo presento que no tienen nada que ver con lo que estoy presentando. Simplemente es para que no se me aburran y aquí hay una para que piensen que están como de vacaciones. Bueno, vamos a empezar entonces con evaluar cuáles son los objetivos principales y lo que sirve como la base de discusión con un cliente y cuáles son los puntos que tocamos. Y esos puntos, básicamente, cuando tiene que ver con protección de activos y planeo de sucesión, hablamos de privacidad. Eso es uno de los puntos que siempre se toca y hay mucha gente que quieren tus cosas privadas y no quieren que aparezca en el récord público. Eso sí es posible. Hablamos de responsabilidad jurídica y protección de activos. ¿Cómo vamos a proteger el patrimonio? ¿Qué estructura vamos a usar? Después hablamos también de tributación. ¿Qué impacto tiene esa estructura con el tema tributario? ¿De dónde es la persona? ¿La persona es de Nueva York o la persona es de Bogotá? Hay que también evaluar tratados. Hay tratados con diferentes países, por ejemplo, que pueden ayudar con el impacto tributario. Por ejemplo, una persona de Inglaterra no se tiene que preocupar tanto del impuesto de herencia en Estados Unidos porque hay un tratado entre Inglaterra y Estados Unidos. Y también, obviamente, el tema de planeo de sucesión. Entonces, estos temas son temas que se tocan con una persona de Chicago o una persona que es de Lima, Perú. No importa, igual son los mismos temas, aunque el extranjero tiene unos temas un poco diferentes con respecto al impuesto de herencia, que lo vamos a hablar, y el impuesto de donación, pero por lo general el extranjero y la persona doméstica de aquí de la Florida, que vive aquí en la Florida, tienen los mismos, le preocupa lo mismo. Entonces vamos a hablar de cómo, o sea, el plan, que hay que establecer un plan y eso es lo que nosotros hacemos. Las personas vienen a consultar y nosotros les ayudamos a establecer un plan para proteger sus activos y su patrimonio. Y cuándo se debe hacer el plan, antes de que tengan un problema. Y lo quiero reiterar, se debe hacer antes, porque cuando uno ya está demandado, y sales corriendo a nuestro abogado para que te ayude y que te ayude a empezar a mover cosas, eso no es el momento de proteger los activos. ¿Por qué? Porque hay una ley en la Florida que dice que el abogado que ayuda a un adeudado a evitar un acreedor puede ser responsable igual y puede ser acusado de fraude y una cantidad de otras cosas. Entonces, la gran mayoría de abogados no te van a ayudar cuando ya tienes el problema, cuando ya te explotó todo y entonces mejor hacerlo con anticipo y hacerlo antes de que tenga el problema y no cuando ya lo tengas. ¿Qué necesita protección? Bueno, la protección de la residencia principal, eso es obviamente importante, aunque la ley de la Florida, la constitución de la Florida, le da protección sin límite a personas a su residencia principal, excepto que sí hay ciertos detalles que hay que entender de esa protección. No es, por ejemplo, en la cantidad, no hay límite el de la cantidad, te pueden demandar por $50 millones y si tienes una casa de 10 millones no te la pueden tocar. Ahora, los límites son que tiene que ser, si estás adentro de una ciudad, es medio acre. Si estás fuera de una ciudad, en un unincorporated, un área que no es una ciudad, sino es como un condado, tienes hasta 160 acres. El punto es que, pues, si la casa por lo general está protegida, excepto si es una casa de 2 acres en una área de una ciudad, puede que todo no esté protegido. Y ahí hay que planear para tener la protección de toda la propiedad. Eh, Activos y bienes para sus beneficiarios, cuentas de jubilación, negocios, inversiones inmobiliarias, nombres comerciales, propiedad intelectual se tiene que proteger, cuentas bancarias. Entonces, esas son las cosas que necesitan protección. Pero ¿qué crea el problema? El problema se crea cuando hay demandas, hay reclamos de acreedores. Entonces, quiero hablarle un poquito para entender cómo surge una demanda y cuál es el resultado. Y eso es, pues obviamente hay
se presenta un problema, hay un accidente, hay un negocio que no va bien y surge una demanda. Y es importante entender que la probabilidad de ser demandado en algún año dado, uno tiene un 20% de posibilidad, de probabilidad de ser demandado en cualquier año, excepto si tú eres un médico, una persona que tiene su propio negocio o un arrendador, un landlord. Entonces, el landlord tiene mucho más probabilidad de ser demandado. Un médico, un negociante, tiene mucho más probabilidad eh, de ser demandado, es mucho mayor. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Protegerse. Y la demanda efectivamente surge cuando hay una disputa, el perjudicado presenta esa demanda, la demanda después es archivada en la corte, es servida por lo que llaman un process server, una persona de la corte, después es servido, la persona es servida y esa persona después tiene 20 días por lo general para responder. Puede responder con mociones, puede responder con una respuesta oficial, con defensas. Después a veces el juez exige que vaya a la mediación. Después hay un proceso que se llama discovery, que es el descubrimiento, donde uno puede hacer preguntas, ¿qué tienes? Sentarlos en persona, hacerles preguntas, hacer preguntas por escrito. Eso es, y luego de eso, cuando ya tienen toda la evidencia, van enfrente de un juez y el juez toma la decisión y el resultado por lo general va a ser una orden judicial que lo da el juez. Y por lo general hay órdenes judiciales que son para que alguien tome una acción, pero por lo general estamos hablando de órdenes judiciales que resultan en plata, o sea, plata que se tiene que pagar. Entonces, tienes un accidente, alguien muere, una demanda de esas puede resultar en que usted debiendo 20 millones de dólares, 15 millones de dólares. ¿Ok? Entonces y eso le puede pasar a cualquiera, que sea médico, que no sea médico, a cualquiera le puede pasar una de estas demandas. Y también puede ser un extranjero que está aquí de vacaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando hay esa orden judicial? Esa orden judicial le llamamos un judgment. Un judgment es una determinación judicial del caso. Hay muchos tipos de juicios, pero la mayoría son juicios de plata, de monetarios. El judgment se certifica en el récord, con la corte y después se registra en el récord público y ese judgment después queda en el récord público como un gravamen contra toda la propiedad que tiene esa persona en ese condado. Entonces, si la persona a quien se le puso el judgment tiene propiedades, ese judgment se convierte en un gravamen contra todas las propiedades que tiene esa persona en el condado. Se llama un judgment lien, o sea, se convierte en una orden de una orden judicial, un judgment, a un judgment lien, a una orden judicial gravamen, que es un gravamen. Y un lien efectivamente es un gravamen, que es un reclamo, un gravamen o cargo contra una propiedad por el pago de alguna deuda o obligación o deber. Por ejemplo, si tú no pagas tu asociación de condominio, te pueden poner un lien. Eso es un lien de estatuto. ¿Qué quiere decir? Que eso es un lien que no se creó de una demanda, sino es un lien que lo permite el Estado si tú no pagas. Lo mismo con un obrero. Si tú no pagas a tu obrero que te puso el techo, ese obrero por ley, por el estatuto, te puede poner un lien, no tiene que irse corriendo a demandar. Pero otros juicios se tienen que convertirlos en un lien el proceso judicial. Por ejemplo, si alguien no te paga una comisión de real estate, tú puedes demandar a esa persona, vas a la corte te da un judgment y con ese judgment tú puedes poner un lien. Entonces es muy importante entender que un gravamen no simplemente se puede poner, hay que ver alguna autorización legal en el estatuto para poner ese lien y si no hay la autorización legal en el estatuto, hay que ir a corte primero, probar tu caso y obtener una orden judicial antes de poner un lien contra la propiedad de alguien. Entonces, una vez que ese judgment, esa orden judicial sea certificado y registrado en récord público, se convierte en un gravamen contra todos los bienes del deudor. Menos excepto de pronto una residencia principal, que hay un proceso donde se puede quitar ese judgment. Entonces, como les expliqué, hay gravamens que son
de estatuto y hay otros que son de contrato. Por ejemplo, si alguien firma un listing agreement contigo como real estate, como un realtor, tú puedes tener en tu acuerdo que tú puedes poner un lien si no te pagan tu comisión. Ok, eso es un lien, un gravamen que resulta de contrato, no del estatuto o de orden judicial. Entonces hay, como les expliqué, diferentes tipos de gravaments. Hay de condominio, hay de mecánicos, de obreros, hay de comisiones, hay de impuestos federales y después hay obviamente los gravamen que resultan por un juicio. Un gravamen se puede ejecutar con una hipoteca. Entonces, si tú tienes un gravamen de que alguien te debe $100,000 y tú lo registras en el récord público como un gravamen contra propiedades que tiene esa persona, tú puedes hacer una ejecución hipotecaria, como una ejecución hipotecaria y quitarle esa propiedad a esa persona basado en un juicio de $10,000. No importa que la propiedad tiene un valor de 1 millón, tú puedes forzar la venta de esa propiedad como si fuera una hipoteca para que te paguen tu plata. Y lo importante entender es que en la ley de la Florida hay muchos mecanismos para poder cobrar plata. Uno puede agarrarle algo en un carro, puedes agarrar propiedad personal, se puede embargar sueldos, se puede embargar cuentas bancarias. Hay una cantidad de cosas que un acreedor puede hacer para cobrar plata. Hacer una ejecución sobre un lien, sobre propiedades, sobre intereses de membresía de una compañía. Vamos a hablar un poco de eso, pero hay muchas maneras que un acreedor puede cobrar. Entonces, llegamos otra vez a qué tenemos que hacer, es planear. Hay que planear para evitar estos tipos de problemas, porque en cualquier momento tienes un accidente, tienes un problema y te pueden atacar tu patrimonio. Entonces, vamos a hablar de algunas estrategias de protección. La primera línea de defensa en un plan de protección de activos va a ser seguro. Siempre es importante, yo siempre aconsejo que tengan un buen seguro. Eso siempre es la primera línea de defensa. Um, Después hay el Florida Homestead. Eso es una manera de esconder o la palabra esconder no es buena palabra, pero para proteger tu patrimonio, si hay un acreedor que te está persiguiendo, pues ponerlo adentro de su propiedad, de su residencia principal, es un buen sitio en donde parquear tu patrimonio para que no te lo puedan tocar. Tenancy by the entireties, ¿qué quiere decir eso? Eso es cuando es un cónyuge, una pareja, cuentas bancarias o propiedad de una pareja no son afectadas por el juicio o un gravamen que tiene uno o el otro del matrimonio. Entidades corporativas, que es lo más común, crear entidades corporativas para protegerte contra demandas personales, intereses de una sociedad, partnership interest, planeos universitarios como un 529 o un prepaid college. Ahí esa plata que está ahí está protegida contra acreedores. También ciertos planes de jubilación y annuities, anualidades, también son protegidas debajo de la ley de la Florida. Otras estrategias entonces sí serían en específico con respecto a corporaciones. Estamos hablando de una LLC, una LLP, una LLLP, Limited Liability Partnership, un Limited Liability Limited Partnership. Fideicomisos irrevocables son muy comunes, muy caros y no es para todos, pero eso es como para gente que tiene un patrimonio sustancial de millones, o sea, yo diría millones, 10 millones, 15 millones o más, donde se crean fideicomisos de protección de activos y por lo general esos vehículos hay que crearlos en ciertos estados donde la ley se presta a eso: Nevada, Dakota del Sur, Delaware, Wyoming. Ahora creo que Tennessee también tiene uno. Ahí es donde está entrando muchísima plata de todo el mundo, porque estos tipos de vehículos no son reportados, no hay transparencia, y donde el estado de Nevada o el estado de Dakota del Sur habla con Colombia o habla con Perú, eso no existe. Entonces, y también estos tipos de vehículos no forman parte de la nueva ley de transparencia, donde hay que reportar quiénes son los dueños al Estado, al gobierno federal. Um,
entidades y fideicomisos fuera del país. Y NIBES también se usan, Islas Cook, BVI, que son offshore, aunque en la gran mayoría de los casos los fideicomisos para protección de activos no se están usando tanto en esas islas o en esos paraísos fiscales, sino se están creando mucho más hoy en día en los estados de estos que te acabo de comentar. Ahora sí se usa muchísimo entidades fuera del país para el extranjero, para temas de protección para no tener que pagar el impuesto de herencia. También el Delaware Series 6, que es otro tipo de vehículo, que es una especie de LLC con diferentes niveles, es compuesto en diferentes series de acciones en la cual se tratan diferentes, son independientes. Tienes una compañía matriz con varias compañías como mini compañías que pueden actuar todo debajo de una compañía. Entonces, si tienes diferentes proyectos, pero no quieres formar 7 o 8 diferentes compañías, el Delaware Series es uno que se puede usar. El layer cake es cuando hablamos de una combinación de varias de estas estructuras, que eso es lo más común, dependiendo en la persona. Muchos personas que planean para protegerse contra demandas, etcétera, usan una combinación de muchas de estas cosas. Y un seguro de vida es importante, un umbrella liability policy también importante. Y también importante entender que operaciones comerciales, cuando si tienes un cliente que es un plomero, por ejemplo, ese plomero si va a comprar una bodega para operar su negocio, nunca debe de comprar esa bodega a nombre de la compañía. Debe de formar un holding company que es específicamente que el único propósito es mantener el título de esa bodega. ¿Por qué? Porque si el plomero tiene un trabajo en un condominio, por ejemplo, y el trabajador falla y hay un liqueo por todo el condominio y dañan 10, 15 apartamentos, ¿a quién van a demandar? Van a demandar a la compañía de plomería. Si esa compañía de plomería tiene una bodega, bueno, mejor. Ahí le pueden agarrar la bodega también. En cambio, si está aparte en otra compañía, no lo pueden tocar. Y así es que normalmente se manejan esos tipos de temas y debe de haber también un contrato de arrendamiento entre la compañía de plomería y el holding company que es dueño de la bodega. Por ejemplo, selección de entidades. Eh, bueno, hay diferentes, obviamente diferentes clases de tipos de compañías y diferentes estructuras. Uno puede mantener una propiedad a nombre individual, si quiere, a nombre personal. Puede ser a nombre de una LLC, que es lo más común para bienes raíces. Puede ser una corporación S, una corporación C. Y las corporaciones más que todo se prestan a negocios donde van a haber empleados. Y una corporación C por lo general no la puede hacer, no la puede formar un extranjero, excepto si mantiene sus acciones a través de un fideicomiso especial. La corporación C sí es común eso se usa más que todo para personas que no van a sacar dividendos o sacar renta de la propiedad. Esa es la manera más eficiente por el lado tributario. Porque uno solo paga el 21%, excepto si le sacas dividendos. Entonces, como te digo, mucho depende en cuál es el objetivo de la persona, porque si una persona va a comprar propiedades para mantenerlas a término largo y sacarle renta, una corporación realmente no es la mejor, no es el mejor vehículo. También hay partnerships, que son sociedades generales o sociedades limitadas, LLPs, que son Limited Liability Partnerships. Y Limited Liability Limited Partnerships, que se tienen que registrar con el Estado. Los fideicomisos pueden ser revocables o pueden ser irrevocables. Un fideicomiso irrevocable se presta no solo a planeo sucesoral, pero también se presta a protección de activos. Pero un fideicomiso revocable no es para protección de activos, el único propósito es para temas sucesorales. Y por eso un Florida Land Trust, por ejemplo, no es un buen vehículo para mantener una propiedad a término largo. ¿Por qué? Porque no hay protección de activos. El DAPT es el que hablamos, que es el Domestic Asset Protection Trust. Ese es básicamente el Rolls Royce de protección de activos, que es el más fuerte de todos, y es creado solamente en ciertos estados.
Y obviamente aquí hay muchas veces se combinan todos estos tipos de entidades para formar un plan fuerte. Um, bueno, vamos a hablar de Michael, planificación. Sí, en la parte de la estructura de las corporaciones, tú también puedes trabajar porque muchos de los extranjeros quieren el anonimato, entonces tú puedes ayudar también con hacer corporaciones en otros estados. sí, claro que sí. Sí, en cualquier parte de los Estados Unidos podemos crear y también cualquier parte del mundo. Nosotros creamos compañías puede ser BVI, Nives, Islas Caimanes, Delaware. Panamá, también en en los Estados Unidos, Delaware, Wyoming, Nevada, South Dakota. Ok, Sí, sí, definitivamente. excelente. Y ahora con Ahora los un poquito, extranjeros. sí, vamos a hablar un poco de planificación patrimonial y las herramientas que se usan. Entonces hablamos un poco de planeo de protección de activos, de cómo planear el patrimonio para proteger activos y eso por lo general se usan esos vehículos que son varias especies de fideicomisos y también junto con entidades corporativas. Um, la planificación patrimonial por lo general se maneja a través de testamentos, muchas veces con instrucciones especiales. El testamento por lo general tendría instrucciones de yo quiero que mi nieto reciba mi reloj, yo quiero que a mí me entierren en Colombia, en tal y tal cementerio. Yo quiero que todos se pongan blanco y quiero que pongan la canción X. O sea, uno puede ser lo más específico súper específico o general, pero para eso es el testamento, para que la persona pueda decirle al mundo sus deseos últimos, para su familia, de qué quiere y cómo lo quiere. Un testamento en vida, lo que llamamos un living will. Un living will es un documento en donde tú das instrucciones de qué pasa si estás conectado a una máquina y te están prolongando la vida. Quieres que te lo prolongan o sea, no hay ninguna posibilidad que tú vas a recuperar. ¿Tú quieres que te mantengan conectado a la máquina o quieres que tú darle el permiso a tu familia para que te desconecten? Cosas así. Un poder amplio, lo que llamamos el durable power of attorney, que es un poder excepto para cosas médicas, pero pueden hacerlo básicamente todo para manejar las cosas de uno, firmar, vender, etcétera. Si uno está incapacitado, si uno ya no sabes lo que estás firmando, para eso es el durable power of attorney. Eso, un durable, ¿por qué la palabra durable? ¿Por qué? Porque esa palabra dice que eso va a sobrevivir o sobrepasar una persona que está incapacitada. O sea que no termina cuando alguien está incapacitado como un poder normal. Eso sigue más allá de la incapacidad que le da el permiso a los familiares poder tomar decisiones para esa persona. Otra herramienta que se usa, que es muy común, una manera muy eficiente, muy económica de planear sucesión y sobre todo si estamos hablando de alguien que tiene un patrimonio simple de una propiedad o dos propiedades. Un life estate deed es muy común y hay diferentes tipos de life estate deed. Hay el life estate deed y hay el enhanced life estate deed, que le dicen el Lady Bird deed. Y la diferencia entre los dos es un life estate deed. Cuando yo cambio mi escritura, yo lo pongo a Michael Merino por vida con el remanente a Omar. Ok. Entonces, eso es un life estate, pero si yo quiero vender esa propiedad, yo la quiero refinanciar, yo quiero quitar a Omar porque salimos de pelea, yo no lo puedo hacer sin la firma de Omar. Entonces, si quiero vender, si quiero refinanciar, si yo quiero quitar a Omar y poner a Luz Estela en vez de Omar, yo no lo puedo hacer sin la firma de Omar. Entonces, ese es el tipo de escritura que le gustó mucho a los padres, porque los padres, disculpe, que no le gusta a los padres porque no lo pueden cambiar, que le gusta a los hijos. El documento que es más flexible es el Lady Bird Deed. El Lady Bird Deed le da flexibilidad total a la persona que lo tiene por vida a cambiarlo. Entonces, si yo pongo Michael Merino por vida con el remanente a Omar, si yo quiero quitar a Omar y poner Luz Estela, yo no necesito el permiso de Omar. Si yo quiero vender, si yo quiero refinanciar, yo no necesito el permiso de Omar para hacer ese cambio. Esa es la diferencia. Entonces, uno tiene flexibilidad total
para el que lo tiene por vida y el otro no. Entonces, el Lady Bird le gusta más a los padres. ¿Por qué? Porque los padres se los está dejando a los hijos. Los padres no necesitan permiso para hacer absolutamente nada, para hacer cambios. Entonces, esa es la diferencia entre los dos. Después, otra parte de un plan sucesoral es una declaración de guardián si hay hijos pequeños que se deben de nombrar los guardianes de los hijos de menores de edad. Después, un poder médico, designación de representante para temas de salud. Y debe de incluir cláusulas de intubación y consideración de pandémicos después de que pasamos con lo de COVID, donde muchas personas pues murieron sin poder ver sus hijos. Un seguro de vida también forma una importante parte de un plan sucesoral. Fideicomisos, entidades corporativas también y también cláusulas testamentarias, que algo que aunque no se usa mucho, se está viendo mucho más. Yo lo uso mucho para planes simples. Y una cláusula testamentaria es una cláusula que aparece en un acuerdo de operación de una LLC. Entonces, por ejemplo, yo si tengo varias propiedades que las tengo a nombre de varias LLCs, si yo fallezco, yo puedo, disculpe, si yo pongo cláusulas testamentarias en los acuerdos de operación de la compañía, eso quiere decir que cuando yo fallezco, esas acciones automáticamente les van a quedar a mis herederos, en donde ellos entran a mis zapatos y pueden vender las propiedades o hacer lo que quieran con esas propiedades, porque ellos se van a convertir en los accionistas. Eh, o sea que esa herencia va a ser automático, no hay que ir por el proceso de probate, un proceso que es administrativo, es caro y es demorado. Um, Problemas, sugerencias, cuentas bancarias, el IRA, cuentas de retiro, de jubilación. Ahí lo que normalmente recomiendo es ponerlo como poner el beneficiario de esas cuentas, un trust, un fideicomiso que indica cómo se va a distribuir o directamente a los herederos, para que si la persona fallece, esas cuentas bancarias, los herederos automáticamente por operación de ley se convierten en los dueños de la cuenta. Evitar probate, esa es una de las razones principales por lo cual planeamos sucesiones, para evitar ese proceso de probate. Probate es un proceso judicial donde hay que ir y presentar el testamento, y si no hay testamento hay que comprobar quiénes son los herederos, hay que darle la oportunidad a los acreedores a hacer reclamos, hay que contratar abogado por lo general, y es un proceso que es demorado y costoso. Entonces, cuando estamos creando estos planes, estamos, por lo general, tratando de evitar ese proceso de probate. Y eso se usaría un life estate deed, evita el proceso de probate. Una tenencia matrimonial, cuando tienes esposo y esposa, si uno de la pareja fallece, no hay probate, va automáticamente a la contraparte. Y el último de ellos de fallecer, si hubiera probate. Un trust también evita probate. Un Florida Land Trust evita probate. Trust irrevocables evitan probate. Y como les expliqué, el seguro de vida es importante. Hablar un poquito más del Life Estate Deed antes de entrar a los ejemplos. El Life Estate es un tipo de escritura donde uno transfiere tu propiedad por vida a uno mismo. Y al fallecer, la propiedad va automáticamente a las personas nombradas en la misma escritura. Entonces yo si transfiero mi propiedad a Michael Merino por vida, yo lo tengo por mi vida. Yo cuando fallezco, mi interés automáticamente le queda a los herederos nombrados en la misma escritura. Es una buena herramienta para la planificación patrimonial, que es simple, económica, eficiente. Ya les expliqué la diferencia entre los dos tipos de deed. Hay el Enhanced Life Estate Deed o Lady Bird Deed, y hay uno como un Life Estate Deed común y corriente que requiere la firma de todos para cambiarlo. Y el remanente puede ser una persona individual, puede ser una compañía, puede ser una iglesia, puede ser lo que uno quiera, el remanente.
Ok, entonces vamos a hablar sobre varios ejemplos para que tengan creo que una idea como más práctica de cómo funciona esto en práctica los ejemplos que he escogido más que todo son ejemplos del extranjero, pero como le dije, el extranjero tiene los mismos problemas de protegerse contra acreedores, los mismos problemas de sucesión. La gran diferencia entre una persona de que es ciudadana o residente de Estados Unidos es que es el impuesto de herencia. ¿Por qué? Porque el impuesto de herencia, el extranjero por lo general tiene una exención de $60,000 y todo arriba de $60,000 lo cobran al 40%. Una persona de Estados Unidos, si es casado, tiene una exención de casi $27 millones. Entonces, por lo general, una persona de Estados Unidos nunca paga ese impuesto de herencia. Pero esa es realmente la gran diferencia, eso y el impuesto de donación. Si yo regalo una propiedad que está paga a mi hijo y yo soy de Colombia y yo voy a pagar un impuesto de donación de 40%. Esas dos cosas son es la gran diferencia entre un extranjero y una persona doméstica. De resto, todo es igualito. Entonces vamos a hablar sobre un ejemplo. Ok, bueno, el primer ejemplo es Patricia y su hermana Claudia. Ambas ciudadanas de Medellín, Colombia, compran un apartamento frente a la bahía en Brickell por $1,5 millones para que ellas y su familia puedan disfrutarlo como un segundo hogar. Eventualmente quieren regalar la propiedad a sus hijos y Patricia está casada, Claudia no. Están utilizando el dinero que recibieron de una herencia. Han decidido pagar en efectivo. Cierran la transacción y toman el título a sus nombres individuales. Su realtor les dijo que no necesitan asesoramiento legal porque la compañía de título, que no es de abogados, se va a encargar de todo. ¿Qué puede salir mal? Bueno, luego 10 años después, cuando el apartamento vale $2,5 millones, una ganancia de 1 millón, Patricia fallece. ¿Qué pasa después? Bueno, el resultado es que los socios no deseados, como la escritura no decía copropietarios, o sea, donde si uno fallece le queda al otro, el 50% de la propiedad, el heredero fue Julio, el marido de Patricia, quien Claudia odia. Entonces ella no lo esperaba, pero terminó siendo socios con Julio, una persona que ella detesta. Sucesión. El patrimonio de Patricia tiene que ser legalizado en la Florida y tienen que ir por un proceso de probate, contratar un abogado, hacer una petición en la corte y llevarlo a través de corte. Van a ver honorarios de abogados que pueden llegar hasta el 2 o 3% del valor del patrimonio y se tiene que pagar $376,000 de impuesto de herencia. Entonces, que es el 40% del valor del inmueble en el momento de muerte. Y después, obviamente, sigue la batalla familiar entre Julio y Patricia. Y Claudia, digo. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, la solución es adquirir la propiedad con una LLC con acciones a nombre de un fideicomiso revocable con un seguro de vida para cada uno de los beneficiarios del fideicomiso para un monto igual del impuesto del patrimonio. Sería una solución. Otra alternativa sería usar una estructura de multinivel donde adquiere la propiedad a nombre de una compañía de la Florida con el accionista de la compañía de Florida siendo una compañía en otro país. Podría ser Colombia, podría ser Islas Caimanes, con tal de que la compañía está fuera de Estados Unidos. No hay cobro de impuesto de herencia. Entonces, en ese ejemplo, evitan el proceso de probate, evitan el impuesto de herencia y hubieran evitado la pelea entre la familia, entre Julio y Claudia. Ok, regalos. Los mismos hechos que este mismo ejemplo de Claudia y Patricia, excepto que Patricia vive y 10 años después de comprar el apartamento, cuando el apartamento vale 2 millones, Claudia y Patricia deciden regalar el apartamento a sus hijos con la ayuda de su agente inmobiliario. Y una amiga de Claudia le dijo que solo tienen que firmar un quit claim deed, muy fácil. Vayan donde la compañía de título, te preparan un quit claim deed y lo registran en récords públicos, facilito. El realtor refiere a Claudia y Patricia a su compañía preferida de título para que se encarguen de preparar el quit claim deed. Acuerde que una compañía de título no puede dar consejo legal,
nunca da consejo legal, es ilegal dar consejo legal, y no pueden tampoco preparar documentos legales sin que están proveyendo un seguro de título. Entonces, eso es una bandera roja. Si una compañía de títulos empieza a preparar documentos que no tienen nada que ver con proveer seguro de título. Claudia y Patricia se dieron el apartamento de sus hijos, lo regalan a Mónica, Gustavo y Cristina de 24, 22 y 15 años. ¿Qué pasa después? Bueno, hay un impuesto de donación de $800,000, que es el gift tax. Entonces tienen que pagar un gift tax de $800,000. El guardián, necesitarían apuntar un guardián para Cristina. ¿Por qué? Porque Cristina es menor de edad a través de la corte, y eso también es costoso, puede costar $5,000, $10,000 apuntar un guardián. Eh, el seguro de título que tenían sobre la propiedad anulado. ¿Por qué anulado? Porque transferieron de Mónica de Patricia y Claudia a sus hijos. Ok. Cuando uno hace eso, nulifica el seguro de título. Y si alguno de los tres hijos sufren un accidente mientras visitan a Miami, el condominio queda expuesto a demandas de acreedores. Y si hacen ese tipo de transferencia, también necesitan la aprobación probablemente del condominio. Y también hay FIRPTA. Uno hace cualquier transferencia, no importa si es solo un quitclaim deed a tus hijos, eso requiere manejar el tema de FIRPTA también. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución sería traspasar la compañía a una compañía de Estados Unidos primero, paso número uno, pasarlo a la compañía, hacer una declaración con el IRS, avisando que eso es una transferencia solamente de las mismas personas, que no cambió nada, no fue una venta. Eso se llama un non-recognition affidavit. Y así traspasan las acciones primero de Claudia y Patricia a una compañía que es de Claudia y Patricia. Ya estando en esa compañía, después se traspasan las acciones a los tres hijos. Ok. Y la teoría ahí es que las acciones de una corporación se encuentran fuera de la jurisdicción de Estados Unidos, y por eso los Estados Unidos no pueden cobrar un impuesto de donación sobre acciones que existen en otro país. En cambio, si transferimos el inmueble que está en Estados Unidos, los Estados Unidos pueden cobrar ese impuesto de donación, pero no lo pueden cobrar si transferimos a una compañía de Estados Unidos y después transferimos las acciones las personas a quien le queremos hacer la donación, el gift, el regalo. Y FIRTA también puede aplicar. Obviamente hay que manejar la parte de FIRTA. Ok, protección de activos. Mientras está de vacaciones en Miami, Carlos, un residente de México, él compra un apartamento en Miami Beach por 3 millones en efectivo, y siguiendo el consejo de su amigo, coloca el condominio en una LLC de un miembro en la Florida. Después de ser propietario del apartamento durante varios años, Carlos viaja a Miami de vacaciones con su nueva novia, la supermodelo colombiana Natalia, y saliendo de un restaurante elegante en South Beach en su Ferrari alquilado, Carlos atropella y mata a un joven en una moto. Ok, ¿qué pasa después? Bueno, la familia del joven presenta una demanda, y demandas cuando alguien muere son de millones, 10 millones, 15 millones, 20 millones. Entonces la familia del joven presenta una demanda contra Carlos y obtiene una sentencia de $18 millones, un judgment, una orden judicial de pago de $18 millones contra Carlos por la muerte por negligencia. La compañía de seguros del Ferrari alquilado solamente cubre $1 millón. Ok. Y Carlos no tenía ningún otro seguro. La familia de la joven luego ejecuta judicialmente sobre los intereses de membresía de la compañía. Y ustedes a lo mejor se están preguntando, un momentico, pero eso estaba a nombre de una LLC, ¿por qué no está protegido? ¿Por qué? Porque en la Florida existe algo muy particular, y eso es que compañías de un miembro que son LLCs, hay un remedio legal adicional que no lo tiene corporaciones o compañías de varios miembros. Y eso es que uno puede ejecutar sobre los intereses de membresía si tienes un judgment personal. Entonces, en este caso, tenían un judgment, una orden judicial de pago contra Carlos individualmente. Carlos, ¿qué tenía? Carlos tenía acciones en una compañía de un miembro de la Florida. Y entonces eso quiere decir que el acreedor puede ir contra esos intereses de membresía. Carlos pierde la propiedad. La familia de la joven también registra la misma orden judicial contra otro condominio que tenía Carlos con el hermano, y también le enredan esa propiedad.
¿Cuál es la solución? Bueno, titular la propiedad de una corporación o un multi-member LLC, una LLC que tiene dos miembros o más. Y muy Pero, frecuentemente, Michael, sí, la solución antes de que suceda eso. sí, sí, absolutamente. O sea, que eso es la solución que para evitar lo que pasó. No sino para resolver lo que ya pasó. Sí, gracias, Omar. Entonces, y considera agregar una segunda capa en una jurisdicción como Wyoming o Delaware o en el exterior para evitar el impuesto a patrimonio. Se usaría una offshore y una tercera capa que sería un fideicomiso que podría ser uno irrevocable o revocable. Pero el punto importante aquí es que compañías de un miembro no tienen protección tan fuerte como una corporación o como una multi-member. Otro ejemplo, Cado y Mónica, ambas residentes de Colombia, poseen 15 propiedades de inversión en Miami y Fort Lauderdale a nombre personal. Siguiendo el consejo de un amigo que vio una charla con Omar, vio que no lo haga con una LLC, hágalo con una corporación. Entonces le dicen que debería colocar inmediatamente todas esas propiedades a nombre de una corporación para proteger sus activos. El amigo lo refiere a un contador, notario, agente de viajes, realtor que le crea una corporación en Sunbiz, bien barato. Ok. El experto en todo hace que su compañía de títulos preferida prepare las escrituras para transferir todas las propiedades a la recién formada corporación. En una de las casas hay un incendio, mata a una pareja joven y la familia de la pareja demanda ¿a quién? A la corporación. ¿Qué tiene la corporación? 15 propiedades. Perfecto. Eso es qué felicidad del abogado que está representando a la familia, que hay de dónde coger y de dónde agarrar. Resulta en una orden judicial de pago de 25 millones de dólares. ¿Qué pasa después? Bueno, la familia de la joven pareja obtienen un juicio, una orden judicial contra la corporación, que a su vez la convierten en un gravamen contra todas las propiedades que tiene esa corporación. La familia también ejecuta un embargo judicial y obligan a vender a través de remate judicial todas las propiedades. Porque acuerde, cuando hay una orden judicial de pago y tú registras esa propiedad en el condado, si la persona a quien esa sentencia se hizo o la corporación tiene propiedades, todas están embargadas, todas. La familia también embarga varias cuentas bancarias que Claudia y Mónica tienen en Miami, en la que se guardaban todas las ganancias de los alquileres y pues les enredan todo y pierden todas las propiedades. Un punto importante, y por eso nunca se debe poner 15 propiedades en una sola compañía. Es como poner, sobre todo, como dicen, todos los huevos en una sola canasta. Eso no funciona. Y también otro punto importante, si uno pone varias propiedades en una sola corporación, va a haber un impuesto de dividendos si no vendes todas las propiedades a la misma vez. Entonces, impuestos sobre dividendos más impuestos de capital ganado, tú puedes terminar pagando 40% si todas las propiedades no se liquidan en el momento de la venta de una de las propiedades. Ok. Y por eso una corporación se presta a ciertos hechos, pero por lo general una corporación no es un buen vehículo para tener propiedades, excepto si la vas a vender rápidamente o es una segunda vivienda donde no vas a sacarle renta, porque el momento que tú le empiezas a sacar renta en una corporación vas a pagar dos veces, doble tributación. Entonces aquí la solución hubiera sido, antes de que ocurriera esto, es mantener el título de las acciones en una corporación, varias corporaciones o varias LLCs. Recomiendo más bien las LLCs. Y también deben de considerar agregar una segunda capa para proteger contra el impuesto de herencia, y una tercera capa para de fideicomiso, un seguro de vida, un Domestic Asset Protection Trust para tantas. Cuando hay 15 propiedades, hay un patrimonio importante, yo creo que es hora de mirar uno de esos trusts de Nevada o de Wyoming. Un seguro umbrella también hubiera sido importante. Pero eso es básicamente algunos ejemplos, hay muchos, pero hay algunos ejemplos para que puedan ver que la cosa puede ser grave si uno no planea de manera adecuada. Y eso es la presentación. Si quieren hacer preguntas, me quedo aquí para las preguntas que quieren hacer.
Gracias, Michael, por Sí, tu presentación muy buena, muy indudablemente. Eh, todo, gracias. todo esto nos ayuda a cometer menos errores y a hacer mejores recomendaciones, siempre con el especialista, porque nuestra licencia no nos permite, como tú decías, hacer o dar consejos que no están dentro de la licencia. ¿Alguien tiene preguntas? Puede levantar la mano. Aquí hay alguien que la tiene arriba. Hay tres manos, Claudia y Pablo. Claudia Ordóñez. Claudia, a ver si puedes, ¿ella puedes hablar, Claudia? Claudia, ahí tienes permiso para hablar, Claudia. Bueno, vamos a ver si Hay Pablo, dos preguntas en el chat. hazlas, Luz Estela, por favor. Sandra pregunta, ¿cómo, cómo son las ofertas? ¿Cómo se llegan las ofertas? Muchas gracias, muy importante. ¿Cómo, cómo nos llegan no, no es muy clara la pregunta. ¿Cómo nos las ofertas llegan? No, sí, no entiendo la pregunta. Tampoco. La otra dice Jessy, quiero comprar una segunda propiedad, pero no hace la pregunta. Quiere comprar una segunda propiedad, pero no hace la pregunta. ¿Cómo puedo proteger mi propiedad? Pregunta, la complementa. ¿Cómo puedo proteger mi propiedad? Ok, bueno, como expliqué, la mejor manera de protegerla es uno, bueno, tener buen seguro, que como les dije es la primera línea de defensa, y segundo, tenerlo a nombre de una entidad corporativa para protegerla contra demandas que vienen de afuera. Y acuerde que hay protección de adentro y hay protección de afuera. De afuera es el ejemplo de que si tienes un accidente y te demandan personalmente, si tienes propiedades a tu nombre personal, te las pueden agarrar, pero si están a nombre de una compañía, no. Después hay demandas de adentro que vienen de un inquilino, y ahí la idea es tratar de repartir el riesgo y tener solamente, o sea, una compañía con una propiedad, para que no pueden atacar las otras propiedades, y ahí también un buen seguro sería importante. Ok, Claudia Ordóñez, ya le Hola, di. buenos días. Qué pena, discúlpeme, es que andaba Ah, manejando. Bueno, mi ok. preguntita es, abogado, ¿usted tiene en su oficina, hay compañía de título para representar un seller? Sí. Acuerde que la compañía de título no puede representar a nadie. La compañía de título solamente provee de seguro de título. Entonces, una compañía de título que está, entre comillas, representando a un vendedor, está violando la ley y las reglas del departamento de seguro. No, no lo pueden hacer. Yo tengo compañías de título, pero yo no represento a vendedores a través de esa compañía. Si un vendedor le toca pagar el seguro de título porque el contrato lo dice, porque la propiedad está en Boca Ratón, por ejemplo, claro, nosotros asistimos a ese vendedor para proveer el seguro de título y hacer el cierre, pero no representamos a ese vendedor ni tampoco al comprador. Mi bufete de abogados, que es Michael Marino PA, sí representa vendedores y sí representa compradores, pero mi compañía de título no, para estar claro en ese tema. Pablo Ajón tiene la mano arriba, la mano levantada. Pablo, creo que puedes hablar. Pablo, Pablo puede hablar ahí si quiere. Bueno, entonces démosle la mano a Orlando.lat. Hola. Orlando.lat. Hola, hola, Hola. perdón, soy Anabela Peset. Tengo una pregunta para los extranjeros. Lo Mm. ideal cuando un extranjero compra una propiedad en el estado de Florida sería una LLC con dos socios. Sin embargo, luego nos encontramos con los créditos hipotecarios que los bancos dicen, no, pues déjame a alguien con el 90% si va a ser un solo titular del crédito hipotecario, ¿no? Y el otro el 10%. Entonces, mi pregunta es, para efectos del estate tax, si uno fallece, lo ideal entonces sería hacer un trust adicional revocable más un seguro que cubra la parte proporcional si fallece esa persona,
Y en términos de FIRPTA, ¿cómo funciona el FIRPTA? Si fallece el que tiene el 90%, ¿sería aplicable el FIRPTA cuando vende? Ok, en esa pregunta varios temas. Si hay dos socios y primero si estamos hablando de un banco, también se puede hacerlo a nombre de una sola persona y después del cierre podemos mover acciones porque eso es algo que es privado y no es récord público. Eso es lo más común. Pero si tienes dos socios de una LLC y uno de ellos fallecen, acuerde que cada uno tiene una exención de $60,000. Entonces, si tenemos una propiedad de $1,000,000 y una persona tiene el 90%, que sería el equivalente de 900,000, y la otra persona tiene el 10%, que es 100,000. Si la persona con 100,000 fallece, se le restan 60,000 de esos 100,000 y tendría que pagar 40% sobre 40,000, que serían $16,000. Si la persona de 90,000, que tiene el 90%, fallece, bueno, va a ser un impuesto mucho más sustancial. FIRPTA no aplica cuando alguien muere. FIRPTA solamente aplica cuando hay una venta de ese inmueble. Una transferencia de las acciones cuando la compañía tiene un inmueble, cuando es lo que llaman un US Real Property Interest. Pero básicamente cada uno tiene su exención y si fallece uno, pues depende en las acciones que tiene. Otra manera que no lo comenté para evitar el impuesto de herencia es si tenemos una propiedad que no tiene mucho valor. Supongamos que tenemos una propiedad de 200, que tiene un valor de $240,000. Si tenemos 4 socios, una pareja y sus 2 hijos, en ese caso lo que a veces sugiero es ponerlo 25% cada uno. ¿Por qué? Porque 25% cada uno sería $60,000. ¿Cuánto es la exención del impuesto de herencia? $60,000. Entonces ahí no hay ningún impuesto. ¿Por qué? Porque hemos repartido la exención entre los 4 socios con el efecto de que no hay impuesto de herencia porque quedaría en cero. Ok, Pablo, ¿ya puedes hablar? Ok, sí, ahora sí, perdón. Sí, buenas. Eh, si tengo un cliente que recién compró una casa y la puso sobre una corporación normal, pero es extranjero, ¿él lo puede cambiar inmediatamente a una LLC? Sí, hay manera de reestructurar con el Estado o crear una nueva. Habría que hacer una reestructuración de eso con el Estado, pero sí lo puede hacer. Otro punto importante que no lo mencioné, cuando uno adquiere propiedades por una corporación, los herederos no reciben el stepped up basis. El stepped up basis quiere decir que si yo compro una propiedad por $100,000, y en el momento de muerte el valor es 1,000,000. Cuando mis herederos reciben esa propiedad, ellos reciben la propiedad al valor del momento de muerte. Eso es un stepped up basis. Quiere decir que ellos no lo reciben a los 100,000, porque si lo reciben a los 100,000, ¿qué pasa? Tienen que pagar el impuesto sobre el capital ganado. Entonces, con una corporación que tiene inmuebles, aunque es una manera eficiente de mantener la propiedad por la parte tributaria, si la persona fallece, puede que los herederos no reciban el stepped up basis. Quiere decir que ellos reciben esas acciones, pero las reciben al valor de lo que pagó la persona, los $100,000, que quiere decir que van a tener un impacto tributario bastante grave. Entonces, a veces, o sea, como te digo, dependen los hechos. Puede que eso no sea la mejor, el mejor vehículo para adquirir un inmueble. Pero para contestar la pregunta, sí, se puede cambiar de una corporación a una LLC, de transferir el inmueble totalmente o reestructurar la compañía a través del Estado. Gracias. De nada. Buen día. Buen día. Michael, ven, te hago una pregunta. Sí. Bueno, yo trabajo mucho con inversionista extranjero. Obviamente todos se les abre una ELSI. La idea es que se abra, pues por el tema hipotecario, las sugerencias que lo hagan
solamente a nombre de un miembro y luego se hace la modificación en zombies o el adendum para agregar más miembros por el tema de protección. En el tema del Operating Agreement, que debe tener la LC con el tema de la participación y el porcentaje, la duda es si sale un miembro e ingresa otro, ¿el Operating Agreement se debe modificar? Sí. O sea, ¿cómo funciona ahí para tema legal? Y lo otro es que si el cliente tiene dos propiedades, obviamente cada propiedad tiene una LC independiente para el tema de la protección o sucesorial, o sea, ¿qué se recomienda? ¿Que haga un fideicomiso, un trust? O sea, ¿cómo se manejaría ahí? Ok, sí, cuando hay una compañía de un miembro, sí se puede modificar después y se debería si se va a hacer una transferencia de acciones, la persona que tiene el 100% tiene que asignar los derechos a X cantidad de acciones después del cierre y después de transferir esas acciones hay que también cambiar el acuerdo de operación para hacer lo que llamamos enmendar el acuerdo de operación para que quede claro quiénes son los nuevos dueños y qué porcentaje tiene cada uno. Con respecto a qué se haría para la parte sucesoral, hay varias opciones. Y depende en la cantidad de propiedades que tienen, qué tan sustancial es el patrimonio, porque hay diferentes opciones. Una opción que yo recomiendo mucho, porque un trust tiene su costo y o sea, puede ser varios miles de dólares crear un trust y el trust no es para todo el mundo. El trust sí es un vehículo para sucesión, pero también hay manera de en el mismo acuerdo de operación crear cláusulas testamentarias, que es básicamente como un testamento adentro del acuerdo de operación en el cual los accionistas dicen, bueno, si yo fallezco, yo quiero que mis acciones le queden a Omar y a Luz. Le he regalado bastante a Omar y Luz hoy. Michael, Eh, discúlpame, y ahí Gracias. en esa cláusula que va en el Operating Agreement, ahí aplicaría el impuesto sucesorial. Sí, sí. Entonces, lo que normalmente hacemos para evitar ese impuesto de herencia hay dos maneras más. Bueno, hay tres maneras. La primera manera es un seguro de vida. Se compra un seguro de vida que pague suficiente para pagar el impuesto de herencia, aunque todos no son asegurables. Depende de la persona. Si la persona tiene 80 y pico años y fuma todos los días, puede que no va a poder comprar seguro. La segunda manera, que es la manera más común, es crear una estructura en la cual el dueño de la LLC, que es dueño de la propiedad, es una compañía en el exterior. Yo, por ejemplo, con clientes colombianos hemos usado SAS colombiana, Sociedad Anónima de Simples, en Colombia para ser dueño de las acciones de la compañía en la Florida. Y el único propósito de usar una compañía en la estructura en el exterior es para evitar el impuesto de herencia. Entonces se usan Nives, Panamá, BVI, Colombia, o sea, no importa. Con tal de que la compañía esté fuera de Estados Unidos, no hay impuesto de herencia. Y la tercera manera de evitar el impuesto de herencia es no morir antes de vender, que obviamente nadie sabe. Sí, ok, Esa y en parte. ese momento, bueno, es que tengo entendido que cuando ingresa una empresa externa que sea dueña de la que es acá, entonces para el tema en el momento que quiera vender, entonces ahí se aplicaría el impuesto FIRTA o no. Depende en cómo está estructurada la compañía. Entonces, por lo general, si estoy yo estructurando la compañía, no va a ser una compañía de un solo miembro con una compañía extranjera. Va a ser yo normalmente lo que hago es cojo la LLC y le doy el 99.8% a la compañía offshore y 0.2% a otra compañía o el individual, con tal de que el individual extranjero tenga menos de $60,000, que es menos de la exención. No hay problema con el impuesto de herencia para esa persona. Y si tenemos dos miembros de la compañía que es dueño del inmueble, no hay FIRTA. Porque acuerda, FIRTA aplica cuando es una persona extranjera que directamente tiene el inmueble o cuando es una compañía de un miembro donde el único miembro es una compañía extranjera o un individual extranjero. Entonces, de un principio se estructura la compañía para evitar FIRTA. Omar, tenemos varias preguntas. No sé si hay tiempo para resolver porque en el chat hay algunas. Sí, sí, dale, hazlas.
A ver, Sandra está preguntando, dice, ¿cuántos socios como mínimo debe tener una corporación para tener una mejor asegurabilidad? ¿Asegurabilidad en qué sentido? ¿Seguro de vida para impuesto de herencia? No indica. Ok, bueno, no hay nada que diga que tiene que tener X cantidad de socios para, ¿sabes? Como digo, cada situación es un poco para evitar el problema del único miembro aquí en la Florida. Entonces, pero no hay, debe ser tres o debe ser cuatro, debe ser cinco. Ahora, si es una propiedad que tiene un valor por ejemplo, 250, $300,000 y hay cuatro socios, eso es una manera de estructurarlo para evitar el impuesto de herencia sin tener que involucrar una compañía en el exterior. Entonces hay diferentes estrategias, pero por eso digo o sea, no hay una talla que se le puede poner a todos. Cada situación es un poco diferente, depende del país, depende en qué están comprando, depende en si va a ser un flip o va a ser una propiedad que la van a tener por muchos años sacándole la renta. Entonces, o sea, mucho depende en las circunstancias y los hechos particulares de esa persona o familia. No hay una talla única, es cierto. Sí, exacto. Tiempos y personas son diferentes. Creo que, no sé, los Estela, las preguntas en su mayoría hay unas que están como repetidas Sí, porque ya Michael hay, las sí, contestó, ahí ¿no? hay unas sí, repetidas del tema de FIRPA. Dice Anonymous, dice FIRPA aplica para LLC con dos propietarios extranjeros. Esa es una. Y la otra sería, ¿qué pasa si el comprador de una es una sola persona y no tiene a nadie para agregarlo a la LLC? ¿Cómo se puede proteger? Bueno, se usaría una corporación, porque una corporación no tiene, pero yo creo que muchas personas se enfocan tanto en FIRPTA, que que FIRPTA, que tenemos que evitar. Lo primero que hay que entender es que un extranjero, no importa de qué país, paga el mismo impuesto que un ciudadano residente cuando vende de capital ganado. Es lo mismo, o sea, no hay nada diferente que uno al otro. FIRTA no es un impuesto. Ok, FIRTA no es un impuesto. FIRTA es un mecanismo que usa el gobierno federal como un depósito. O sea, que yo soy extranjero, yo vendo una propiedad, el gobierno requiere que se mantenga un depósito de seguridad. ¿Para qué? Hasta que se pueda determinar cuánto impuesto debe ese vendedor. Ok, entonces la única diferencia es que hay una retención. Esa retención depende de cómo lo manejan, pero esa retención puede quedar con la compañía de título mientras se determina la cantidad del impuesto, y cuando se determina, el IRS manda una carta y la plata que quedó en la cuenta fiduciaria de la compañía de título, el abogado, después se distribuye. Se paga parte al IRS y el resto se le devuelve al vendedor. Pero ese vendedor no está pagando, extranjero, no está pagando nada diferente o nada más ni nada menos que lo que pagamos nosotros, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esa es la única diferencia, que hay esa retención, pero no es un impuesto adicional. Simplemente es para asegurar que el brasilero, el colombiano, no se gane plata aquí en una venta y se la lleve para su país sin pagarle el impuesto. Y si hacen eso, ¿a quién le caen? Al comprador. Le ponen un gravamen al comprador por impuestos federales. Ok, démosle el paso 2 a Sergio. Sergio Estrada tiene la mano arriba desde hace rato, entonces debe estar Sí, cansado de ahí. Entonces, aquí estoy. ¿Me están oyendo? perfecto, perfecto. Sí, bueno, desafortunadamente me tuve que unir muy tarde. La pregunta es bastante sencilla y es dos cosas. Uno, si este recording va a estar available para después. Y segundo, yo entiendo que esto está muy enfocado para ciudadanos que son residentes afuera y que no son ciudadanos americanos. Cuando somos ciudadanos americanos, igual pues yo quisiera saber el impacto. Quizás hay que ver toda la presentación porque entré tarde, ¿no? Pero quisiera saber si tiene el mismo tratamiento de lo que se ha comentado aquí en los últimos 20 minutos. Ok, buena pregunta. Sí, la presentación
va a estar disponible. Sí, Luna, la presentación se enfocó muy generalmente en temas de protección de activos y temas sucesorales en extranjeros, pero los mismos conceptos son aplicables. Una persona que quiere planear sucesión, por ejemplo, va a usar los mismos conceptos que usaría un extranjero, que serían testamentos, fideicomisos, las mismas estrategias y los mismos puntos que tocamos con un extranjero, que son temas de privacidad, temas de protección de activos y responsabilidad jurídica, temas de tributación y temas de sucesión. Esos son todos temas que se tocan con el extranjero, igual que se tocaría que se hablarían con una persona que vive aquí. Y la única diferencia realmente entre el extranjero y la persona doméstica es que el extranjero paga un impuesto de herencia que es mucho más fuerte, y también paga un impuesto de donación que es mucho más fuerte. Y cuando vende una propiedad hay el tema de FIRTA, que es una retención, no es un impuesto adicional. Pero por lo general los mismos conceptos, fideicomisos, compañías, pero creo que si ves la presentación te queda un poco más claro. Bueno, muchas gracias. Sí, voy a revisar y Ok, estoy pendiente. Gracias. listo. Vamos a hacer las dos últimas. Luz Estela, si me ayudas ahí con la primera a hacer, y la segunda hay una persona que me está escribiendo que no ha podido levantar la mano. Entonces, las dos Sí. últimas, Michael, y agradecerte mucho todo esto. Ok. Sí, María Norela dice, ¿qué tengo que hacer en el evento que muera para que mis propiedades pasen a mis hijos de la manera más sencilla y expedita? Ok, bueno, depende en qué cantidad de propiedades. Por ejemplo, si una persona que tiene una o dos propiedades es simple. Si una persona tiene 10 propiedades, y creo que quería comentar esto, que si una persona tiene 10, 15, 20 propiedades, mejor tener una compañía matriz, que es el dueño de todas las propiedades. Y si son extranjeros, la compañía matriz tendría otro nivel, que sería la compañía offshore. Cuando es algo simple, se puede manejar de varias maneras. Lo más simple es un life estate deed, donde tú nombras los herederos en la misma escritura y pasa a esos herederos cuando tú falleces. Si también quieres protección de activos junto con la parte sucesoral, la sugerencia sería crear una compañía y agregarle un trust como accionista de la compañía, o agregarle cláusulas testamentarias, que creo que sería lo más simple y lo más económico. Una compañía con cláusulas testamentarias que indican a quién le va a quedar las acciones en el momento de muerte. Ok, excelente. La persona que me estaba escribiendo por el chat, pues ya era la misma María Norela. Entonces, Michael, no, muchas gracias a todos por Okay, estar nada. presentes. Recuerden que entre más seamos, más sabemos, porque todo este tipo de preguntas, pues muchas veces no se le ocurren a uno o no tiene el tiempo. Y Michael, muchas gracias por tu hora y media de asesoría. Ya saben, Michael, si quieres poner tu dato al final, nuevamente puedes subir tu dato para que hagan un shot, Claro, ahí está. una fotico Bueno, ahí y está mi correo electrónico y mi teléfono. Y lo que les sugiero es que cuando tengan el cliente, es aconsejarle al cliente pues que busquen asesoría legal, que sea mío, que sea el que sea, pero que tengan esa asesoría legal para hablar sobre estos temas de privacidad, planeo patrimonial, planeo de sucesión y protección de activos, porque todos son puntos súper importantes, y sobre todo con clientes que están haciendo inversiones muy importantes aquí. Yo creo que importante avisarles y aconsejarles que vayan y busquen asesoría. perfecto. Sí, bueno, lo otro, como les he contado, pues estamos viajando a Colombia en octubre 22 y 24. Para las Okay. personas que estén interesadas en compartir esto, también es un grupo abierto de estas personas de diferentes brokers. El que quiera asistir, tenemos de los 12 cupos, tenemos 7 en este momento y tenemos que definirlo pronto. Eso, pues, es lo que también quería contarle a todos. Muchas gracias y nos vemos pronto. El lunes es festivo. Entonces tengan en cuenta eso para sus actividades. Muchas gracias, Michael, y todos los demás, Caron, Claudia Carón, Gracias. Estela y los demás. Gracias. Chao, Gracias, Michael, doctor gracias. Merino. Gracias, Omar. Chao, Buen Luis. día. Hasta luego. Gracias. Bye, gracias. Chao. Buen Chao. día. Bye.